espíritu de amor, espíritu de sabiduría, espíritu de humildad. Alejamos al mal espíritu, espíritu de división, espíritu de envidia, espíritu de pleito, espíritu del mal. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra, de nuestras familias y de nuestra propia persona. Amén. En el siglo pasado, alrededor de los 50, de los 60, hubo corrientes en la psicología bastante revolucionarias. Tal vez algunos de ustedes han de recordar un poco algunos nombres. Está el más famoso, Sigmund Freud, austriaco, y que sacó toda esta onda del psicoanálisis. Yo tengo la impresión que él pues tenía como una visión negativa del ser humano, especialmente de la mujer, y pues todo lo pansexualizó. De hecho, la revolución sexual en gran parte vino por algunas ideas que él ya traía y bueno, algunos otros. En ese tiempo hubo otros psicólogos, psiquiatras bastante conocidos, pero solamente en los ambientes universitarios. Desafortunadamente no entraron así más a la raza, a la gente, pero está un tal Carl Jung, este personaje, Viktor Frankl. De hecho, a Viktor Frankl yo lo manejo bastante en mi tesis doctoral, con la logoterapia, es decir, la terapia a través del diálogo. El diálogo es algo que te libera. Y bueno, hoy quiero hablar muy brevemente de Carl Jung. Él habla, y lo digo porque empata totalmente con el Evangelio. A veces pensamos que las cosas de la Biblia, de la iglesia, son para gente pues ignorante y todo, pero cuando se mete uno a fondo se da cuenta cómo la Biblia abarca todo: geografía, política, leyes, economía, y abarca precisamente también la psique humana. Y el único que puede tocar la psique humana y que puede sanarnos pues es Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo. Hay gente que gasta tiempo en cursos de superación de acá y de allá, y qué bueno, les pueden ayudar, pero si se dieran cuenta que realmente la Biblia, porque hay gente que dice, yo no quiero hablar de religión, yo no quiero hablar de cosas religiosas, más no me interesa la literatura religiosa, y uno les dice, bueno, entonces pues está perdida esta persona, porque realmente el único que va a la raíz y puede ir a la raíz es Dios. Y además recuerden que la Biblia, más que una religión, es una persona, y esa persona es Jesucristo, que nos enseña el amor del Padre, el amor compasivo de Dios Padre. Entonces no son literaturas lejanas, sino es algo personal. Bien, este señor Carl Jung hace una propuesta contraria a Freud, y básicamente él pues ve lo positivo del ser humano, que de hecho generalmente pues es la visión más católica del ser humano, algo positivo. Sí hay cosas negativas, pero hay algo positivo en el ser humano. Y de hecho él tiene una visión más positiva de la mujer, en este caso Jung. Es por eso que también mucha de su psicología y de sus notas pues nos ayudan mucho más. Él habla, en la psicología analítica que él maneja, él habla de que el ser humano pues tiene el consciente y el subconsciente. El ser humano a veces actuamos como si fuera una película, una comedia. Estamos en la vida y actuamos para que la gente nos aplauda o tengamos cierto beneficio, pero es como un actuar, no es algo que sea real, que sea de nuestro corazón. Algo se escapa de la realidad, pero a veces el ser humano en general tiende a estar actuando nada más. Y existe el inconsciente, y en el inconsciente hay unas sombras que nosotros ya desde la teología, desde la Biblia, le llamamos pues que es
el pecado, que es la desarmonía, y el ser humano a veces no enfrenta sus miedos, sus temores, sus sombras. Él utiliza la palabra sombras. No las enfrenta, y por ejemplo, si es una persona que se enoja con facilidad, no enfrenta esas sombras, no se pone a analizarlas, no busca una cura, simplemente va viviendo la vida. Y él dice, hay que enfrentarlas, o sea, no te hagas de que no te duele, no te hagas de que no te enojas, sí te enojas, sí te duele. Por poner un ejemplo, hay muchas cosas en las que uno tiene que enfrentar y él te enseña, ahora sí que como decimos, a agarrar el toro por sus cuernos. Cada uno de nosotros, empezando por el que está hablando, tenemos sombras y tenemos que enfrentarlas. Hay que dedicar tiempo a nosotros mismos. Queremos componer el mundo de otros y a veces no nos hemos dedicado el suficiente tiempo a nosotros. Obviamente nosotros también tenemos que, mientras ayudamos a otros, atendernos a nosotros mismos, mientras nos atendemos a nosotros mismos, pues ayudar a otra gente, nuestros hijos, a nuestro cónyuge, etcétera. Bien, esas sombras hay que enfrentarlas y hay que darles un nombre y hay que buscar pues la solución. Obviamente ya desde la visión creyente pues sabemos que el único que nos puede ayudar es Dios, pero no podemos hacernos los loquitas de que no sabemos qué está pasando. Sí sabemos, inclusive gente que no enfrenta sus sombras, que no agarra el toro por los cuernos, pues va a seguir toda su vida de esa manera y a veces puede degenerar. Lo ideal es que vaya madurando y más bien vaya tomando control sobre eso, sobre esas tormentas de las que cantábamos en el canto. Dios tiene el control. Y de esa manera pues vamos superando, vamos analizando, dedicar tiempo a nosotros mismos, por ejemplo, venir a una Eucaristía, venir a esto es tiempo para nosotros mismos. Y aquí la gran diferencia de un cristianismo, un catolicismo, que solamente se vive por cumplir un rito, a venir porque uno tiene el deseo, siente las ganas. A veces no sentirás muchas ganas porque recuerden que las cuestiones de la fe no es cuestión de emociones, sino es cuestión de voluntad. Yo decido ir porque tengo voluntad para seguir dando pasos en mi vida de fe. Enfrentar esas sombras requiere pues una dosis fuerte de voluntad, una dosis fuerte de reconocer nuestros errores y de obviamente no evadirlos para ir tomando el control y dejar que Dios pues tome el control cada vez más de nuestra vida. Y sí, hay cosas que se pueden enfrentar más, por ejemplo, hay personas que, ¿cómo podemos canalizar todo ese pues carácter que podamos tener? Habrá ocasiones, por ejemplo, que sí es un carácter que debe salir para conducir y que no se pasen, ¿verdad? Hay gente que a lo mejor, dice Jung, este no es ejemplo mío, es de Jung mismo, dice, si alguien te está cambiando con siempre tus planes y todo, y pues tú tienes que enojarte también y tienes que saber, decir, ¿sabes qué? Ya párale, ¿verdad? Aquí, hasta aquí. Dice, bueno, ahora si tu jefe te manda y te dice, haz esto, haz aquello, o una figura de autoridad. Fíjense que las personas que a veces fungimos una figura de autoridad, para algunos somos un problema grande, porque no pudieron enfrentar esa autoridad desde niños, y cualquiera, aunque no les haga daño, o cualquier cosita que se le escape ya es el peor enemigo, o el peor sacerdote, ¿verdad?, que pueden haber conocido. Pero no es que exista realmente, sino porque esta persona trae toda una situación abajo en su subconsciente. Dice, pues trata de ahora sí que adecuarte y de una manera educada tratar y buscar una solución. Pues es muy interesante la psicología de Jung, Carl Jung. Esta totalmente distinta y opuesta, diría yo, a lo que Freud propuso, donde él propuso que todo era un problema también con la autoridad, pero él dijo que la solución era pues toda la cuestión de la sexualidad y todo lo circunscribió básicamente a lo que hoy le llamamos un pansexualismo o una situación de neurosis que tendría que decantar en eso. Jung, sin desconocerla,
esa situación pues le da una vía más bien de enfrentar la realidad, las sombras. Bien, pues el Evangelio de hoy, Jesús como nuestro pastor, lo conecto con el Evangelio, es bien importante porque lo decía así, Dios es el pastor de la humanidad, en especial del pueblo de Israel y de la iglesia, de los creyentes, pero Dios pastorea a todo el mundo. Pero Dios no se conforma con pastorear a la humanidad y tanto amó Dios al mundo, sino Dios ahora sí que va sanando a personas concretas, específicas, y Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Tratarnos personalmente es lo que más sana el trato personal. Por eso es lo que un padre de familia, que también es pastor, pues tenemos que tratar más personalmente a nuestros hijos, especialmente, que es el campo de pastoreo más cercano. Pero sí tendríamos que ser bien conscientes que no es cumplir con ritos y normas, sino es ante todo un trato personal con Dios. Y esto lo sabemos, pues está en la oración como un medio eficaz que aviva nuestra alma, que nos da vida, que nos da fuerza, que nos da alegría. Cuando el individuo no logra dedicarse tiempo a sí mismo, identificar los problemas, está como parte de en inglés se usa la palabra herd, como una manada, vivimos como en manada, nada más así, haciendo lo que otros hacen y todo lo que como decimos, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Entonces, si de verdad queremos ser nosotros mismos, necesitamos tiempo para orar, para meditar, inclusive para reflexionar. Yo pienso que al menos un momento al día tendríamos que reflexionar si lo que estamos haciendo y como lo estamos haciendo está bien. Si no, al menos diría yo a la semana más tiempo, pero al ser humano no se detiene a pensar, a reflexionar, simplemente vive. Poca gente busca reflexionar lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Y bueno, pues esto es a través de la oración. Yo creo que hoy el pastoreo, ese buen pastor que es Dios, dice que Él mismo va a venir como pastor, porque dice, los pastores que les he puesto, pues se han apacentado a sí mismos, se han dedicado a sus propios negocios, a su propio confort. En el tiempo de Jesús, cuando está predicando, dice que estaban como ovejas sin pastor y le dio mucha compasión ver a la gente que estaba como ovejas sin pastor. Yo me pregunto si los líderes espirituales de aquel tiempo estaban realmente alimentando a la gente o simplemente estaban, por así que por un sueldo, por un estatus, por ganar cierta seguridad, cierto nombre, prestigio. Al parecer no era así, la mayoría estaba viviendo de esa manera desinteresada. Y Jesús viene y muestra un interés personal. Yo con eso podría ya concluir, porque lo de hoy básicamente es atendernos a nosotros, tratar de atender personalmente a nuestros hijos, a la gente que está cerca de nosotros. No es fácil porque estamos llenos de una sociedad muy, muy compleja y a veces tenemos que atender a muchas cosas, a viles de unos, viles de otros, o actividades aquí y allá. Pero pues con la ayuda de Dios y con una visión espiritual de la vida podemos nosotros ir al grano, ir al punto para poder hacer la voluntad de Dios. Ese buen pastor que es Jesús le dice a sus discípulos cuando le van a reportar su trabajo, dice, vámonos a descansar, porque dice que no tienen ni tiempo para comer. En estos días estaba yo viendo algunos trabajos de unos que trabajan en el roofing, a los ruferos, como se les dice, pobres con esos calorones y tienen que estar allá arriba a aguantar y estar allí a todo lo que dan y en un día sacar el trabajo, ¿verdad? Hay quienes no logran, pobres, tienen que un segundo y casi al mismo ritmo. Cosas que dice uno, pues pobre gente, de verdad, porque a veces hasta para ir al baño, o sea, cosas tan básicas, o tomarse una agua o algo. Dice que no tenían tiempo ni para comer y yo pensé, pues esta gente está en las mismas, ¿verdad? Está muy parecido.
Y bueno, a veces también nosotros, puede ser que sí sea muy demandante nuestros trabajos, pero a veces también nosotros mismos nos llenamos de activismo y no tenemos tiempo ni para comer. Hay que pues, ahora sí que poner todas nuestras actividades, nuestra vida a la luz del Evangelio. El Señor los llama y les habla por su nombre y dice, vamos, porque hay mucha gente, ¿verdad?, que está necesitada. Dice que le sacaban las camas de los enfermos y Él pasaba y le tocaban la orla de su manto y quedaban sanados. Pues con esto me despido, ¿verdad?, como dicen en los corridos, ya con esta me despido. Hay gente, miren, nosotros bien que mal, o más bien que bien, hemos ido poco a poco progresando en la vida espiritual, pero hay gente que están enfermos y que necesitamos acercarlos a Jesús. Acercarlos a Jesús a través de nuestras oraciones, de nuestras palabras, nuestro ejemplo, que aunque a veces pueda ser limitado, no nos desanimemos. Hay que acercar a esa gente a Jesús para que pueda tocar al menos la orla de su manto, para que queden sanados, queden liberados. Por eso siempre va a ser para nosotros un reto y a la vez una alegría, junto con una obligación de poder llevar a otra gente para que toque el manto de Jesús y queden sanados. Hoy pues en esta misa encomendamos a nuestros seres queridos para que puedan ser tocados por el Señor. Vamos a pedirle que Él siga pasando en medio de nosotros como ese pastor que Él mismo dice, yo mismo iré a pastorear a mis ovejas. Y así también nosotros, yo mismo iré a atender a mis ovejas, a mis ovejitas, a las personas que tengo que atender. Hay gente que sus trabajos también de alguna manera son trabajos de pastoreo y uno tiene que hacer una labor a veces más personal. No en bola, sino siendo más personal. De esa manera, pues, tratando de dedicarnos tiempo personal a nosotros, a nuestro crecimiento espiritual, humano, pues también tendremos esa capacidad de ayudar a más gente. Que el Señor pues siga pasando por nuestras plazas, nuestras ciudades, nuestros vecindarios, nuestra propia casa y nos siga sanando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.